Buenas tardes, mi nombre es Antonio Lucio. Las aportaciones que intentaré hacer a la sesión tienen que ver con el contexto de los Juegos Olímpicos del 2012, tanto los que tuvieron lugar en Londres como la primera candidatura de Madrid que pretendió hacer esos Juegos que al final se hicieron en Londres, ¿no? En relación con esto, si da tiempo, tratar de ser conciso, porque habrá oportunidad de desarrollar quizá las ideas luego en la dinámica, ¿no? Ir pronto a la dinámica. Con lo cual, tres cosas. Lo que yo vi en Londres, porque estuve viviendo dos años justo al lado del Estadio Olímpico, en el este de Londres. En segundo lugar, la experiencia del año 2003, 2004, 2005 de la candidatura de Madrid 2012 y la mesa de movilidad 2006-2011, que también en cierto sentido viene del contexto del año 2004-2005 de la candidatura de Madrid 2012, porque fue una candidatura y un momento donde se abrieron oportunidades, hubo muchas ventanas o algunas ventanas de oportunidades que se trataron de gestionar. Yendo directamente a la primera historia. La primera historia tiene que ver con este libro que se llama El arte de la disidencia, o del disidente, o de sentir aventuras en el mundo olímpico de Londres, ¿no? En ese momento del mundo olímpico de Londres. Este libro lo hacen sobre todo escritores. Aquí hay los dos editores, uno de ellos es español, Isaac Marrero y Hilary Powell, y hay un par de párrafos que he transcrito aquí que pueden dar una idea, pero el libro es un compendio de muchas aportaciones que tienen que ver sobre todo con la zona donde se desarrolló el proyecto olímpico de Londres 2012, ¿no? El Lower Lee Valley. Yo compro el libro, me parece muy interesante, es muy crítico, tremendamente crítico con los Juegos de Londres, y lo que viene uno a descubrir en ese libro es algo que por otro lado se intuía, y es que los Juegos en Londres tuvieron éxito porque eran disparatados, y los grupos críticos, los grupos que estaban contra la propuesta de juegos del alcalde Livingstone, que era un alcalde del ala izquierda del Partido Laborista, bueno, pues los grupos críticos no se movilizaron porque pensaron que era imposible que saliera. Pero dentro del mundo de la administración, por ejemplo, Gordon Brown, que era el ministro de Hacienda y que estaba absolutamente en contra del proyecto porque le parecía disparatado, o la ministra de Transporte que decía, oye, es que necesitamos el dinero para otras cosas, pues tampoco fueron más activos contra la candidatura de Londres porque Tony Blair, simplificando, le decía, mira, no os preocupéis, ¿para qué vamos a quedar mal? Estas cosas siempre tienen una erosión, quedas como un antipatriota porque parece que estás en contra y además nuestro compañero de partido con el que estamos enfrentados, hilo a la cometa que esto no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Al final prosperó porque en el último mes entró en un interés muy a corto plazo en la agenda de ciertos actores, presionaron mucho, se llevaron los Juegos, pero llegaban rumores a las oficinas del resto de las candidaturas de que Londres se retiraba. Y eso tenía sentido con esto que les estoy comentando. Pero vayamos a los grupos críticos, sobre todo muy vinculados a la zona del este. No se activaron más porque era disparatada la acción, porque la acción era en el Lower Lee Valley y se vendía, y luego se vendió cuando salieron los Juegos, como un acto de regeneración de una zona degradada. Y es verdad que era una zona muy erosionada, un polígono empresarial que había ido entrando en decadencia y quedaban pequeñas factorías, pero quedaban cientos de empleados. Y esa zona era una zona que no estaba bonita, pero era la zona donde volaban las cometas los vecinos, donde paseaban a los perros, pescaban, montaban en bicicleta, atravesaban, cruzaban. Era una zona verde, como, pues no sé, a lo mejor como el Parque del Sureste, lo que se llama Parque del Sureste, Metropolitano de Madrid. Dan los Juegos y no les queda más remedio que actuar. Y además vender como una gran actuación. Ponen una gran lona azul alrededor de ese área y empiezan a trabajar, entran pues las ingenierías y los grandes ingenieros que todos conocemos con esa presión de deadline
y la gente de la zona de alrededor deja de disfrutar de esa zona, de ese área. Le dicen, no os preocupéis porque cuando quitemos esta zona azul, vamos, esta lona azul, tendréis una zona mucho más bonita. Lo único que tenéis que esperar unos cuantos años. Esto generó muchas críticas y hay varios blogs, sobre todo del mundo del urbanismo, en la propia London School of Economics, donde vienen a señalar que el estándar de gobernanza en términos de desarrollo urbanístico baja 2, 3, 4 niveles respecto a lo que es normal en el mundo anglosajón. O sea, por eso, aquí los coordinadores hablan de un military urbanism, ¿no? Y de una serie de medidas excepcionales que no corresponden con el estándar de gobernanza británica, pero se metieron en ese lío. Bien, el libro me parece fascinante, Isaac Marrero, concretamente español, me parece un hombre clave, y entro en contacto con Isaac Marrero a través de una iniciativa en Madrid, en marzo del 2013, ¿no? Que le conozco a través de una iniciativa en Madrid. Bueno, lo que son estas cosas, ¿no? El caso, quedamos para tomar una cerveza, y quedamos para tomar una cerveza en Londres, en el este, éramos vecinos, y yo estaba esperando que me hiciera una crítica con mucho más detalle. Y cuando llega en el año 2013 a tomar una cerveza, me dice, no, las cosas van muy bien. Digo, pero que las cosas van muy bien, pero yo he leído vuestro libro y, en fin, me he ido informando a raíz de este libro. Dice, pero todo ha cambiado mucho. Mira, te voy a contar. Lo interesante es que lo contara él, pero bueno, yo os lo estoy contando. Dice, unos cuantos años antes de lo que es el evento, se organizó un nuevo cuerpo de gestión que se llamó el Legacy Corporation. O sea, los que tenían que gestionar todo ese proyecto cuando acabaran los Juegos. Quienes estaban siendo los protagonistas de todo es la ODA, la Olympic Delivery Authority, que es pues, los ingenieros ahí a tope con el deadline. Había otra autoridad, que era el comité organizador, pero el comité organizador únicamente gestionaba el evento. Aunque tiene más presencia, aunque Sebastián Coe parecía muy importante, en realidad estos gestionaban nada más el evento del mes. Los gordos eran los del Delivery Authority. Y entra 2, 3 años antes una tercera entidad en acción, que es los del Legacy Corporation, con un perfil profesional y una sensibilidad completamente distinta. Trabajan en silencio en pensar cuál va a ser el desarrollo que se dé cuando se apague el fuego olímpico. Bueno, pues cuando se apaga el fuego del pebetero, lo primero que hacen los responsables del Legacy Corporation es llamar a los líderes de los grupos críticos y decirles, tenéis razón en todo. Lo que hay que hacer es lo que vosotros decíais. Vamos a hacerlo y a ver cómo nos organizamos. Estoy simplificando, pero hay algo de eso. Y hay un tema muy interesante que quizá, yo creo que esto es importante en esta sesión, da oportunidades para poner en valor, incluso en términos profesionales, a perfiles de intermediación de desarrollo urbano y de comunidades. Había un aspecto, bueno, una cuestión previa. Lo que tenían claro, yo creo, en la sociedad británica y el establishment y los directivos es que habían conseguido vender a la opinión pública nacional, consumo interno y también internacional, que los Juegos de Londres 2012 habían sido un éxito, porque tuvieron muchas medallas, porque a la hora de las cuentas hay una falta de rigor total que les sacó los colores el Comité de Control Presupuestario de la Cámara de los Comunes. Les dijo, oiga, esto se ha gestionado con una falta de rigor que es inaceptable para nuestros estándares, pero así son, ¿no? Pero había una conciencia no manifestada públicamente de que el éxito de los Juegos solo se podría saber si 10 años después lo que allí se hubiera hecho es algo de lo que se estuviera orgulloso o, por el contrario, si hubiera fracasado, si es algo vergonzoso. Con lo cual, el éxito se sabrá en el 2022. Ahora, ¿qué es lo que se quiere que suceda en ese espacio en el 2022? Pues los del delivery, ni idea. Esa es la responsabilidad de los del Legacy Corporation y por eso hablan con los líderes de los grupos críticos. Y empezaron a desarrollarse medidas. La más importante, quizá, o una de las más importantes, en esa clave de desarrollo profesional. Alrededor de la zona olímpica, en ese Lower Valley, hay un montón de naves exactamente como esta, de ladrillo, de finales del 19, principios del 20, con canales que se utilizaban para la distribución de mercancías. Todo esto que había alrededor se iba a demoler. Se iba a demoler para hacer casas de pisos de gente pudiente que les encanta estar al lado de un canal, ¿no? Y vivir en un canal que tiene mucho encanto. Y esa era la planificación urbanística del borough de Hackney,
también liderada por un líder laborista. Pues resulta que todo esto se paraliza por la crisis económica, solo se hacen 2 o 3 edificios, pero estaba pendiente de ejecutarse en cuanto se reactivara la economía. Pues todo eso cae. Y cae porque al Legacy Corporation le dan capacidades de planificación urbana, que prevalece sobre la planificación urbana del Borough. ¿Y cuál es la decisión a la que llegan? Que se va a mantener todo ese tejido de naves industriales, que se va a intermediar con los propietarios de esas naves industriales para que tengan unas rentas razonables y a su vez se va a gestionar con empresas creativas y con profesionales creativos para que utilicen esas naves y paguen unas rentas que sean asequibles, que sean posibles, y ese es uno de los grandes proyectos. Se quería evitar a toda costa que se produjera una gentrificación en el este del este, como se había producido en el oeste del este. Quiero decir, los que conozcáis Hackney, hay una parte que está ya pegada a Islington, que es alrededor de Old Street, que esto ya es tan gentrificado que hay bares que bromean y dicen «only hipster», ¿no? Bueno, pues han subido los precios, hay una experiencia muy interesante que es el Tech City, es decir, un montón de actividad de perfil startup, puro startup, habían ido a vivir allí, estaban desarrollando mucho negocio en viviendas baratas, esto estaba teniendo mucho éxito y entonces llega Cameron en el 2009 y se presenta allí y dice, esto es estupendo, esto después de Silicon Valley es el siguiente hub tecnológico a nivel mundial y aquí vengo yo a ayudar a potenciar esto. Voy a traer mucho dinero. Voy a traer a todos los grandes. Y vino con los grandes. Vino con Facebook, Google, Oracle, todos estos. Lo que pasa es que el efecto ha sido contraproducente. El efecto es que el 80% del dinero que ha llegado es para eventos, para relaciones públicas. No es una inversión para llevar las creaciones de las startups a los mainstream. No. Con lo cual, algunos se han ido más al este. Ha sido una experiencia que está siendo crítica y, por tanto, se trataba a toda costa de que esta experiencia del este no cayera en la gentrificación. Bueno, esta es la primera historia. Yo creo que casi se me ha agotado todo el tiempo, pero es una historia que muy simplificada. Las otras 2 historias, que trataré de ser muchísimo más breve. La dehesa olímpica. Es una experiencia de intermediación informal en el año 2003-2004, absolutamente informal, absolutamente casuística, sin ningún tipo de metodología, pero sí había una atmósfera y un entorno de intermediar, de abrirse, de escuchar y trasladar. Consistió en lo siguiente. Conocéis casi todos dónde está la peineta y la pieza de unas 110 hectáreas donde va la peineta. Ahí había una planificación urbana de parcelas para ubicar instalaciones, todo muy funcional, y hay un primer momento en el que los arquitectos que reciben el encargo, yo creo que sin ninguna confianza en que eso fuera a prosperar, los Antonios, que a su vez piden ayuda a otros 2 arquitectos para desarrollar lo que es el entorno, que son Pesquera y Ularqui, pues Pesquera y Ularqui dicen, hombre, no, eso tiene que ser un parque, tiene que ser un parque. Y los Antonios dicen, pues vale, se lo decimos al ayuntamiento. El ayuntamiento dice, vale, un parque. Y entonces había una idea de parque. La cuestión es aquí, que empieza a aparecer algunas personas y se acercan a la oficina de la candidatura, porque identifican a la oficina de la candidatura como un lugar donde llamas, te escuchan, son receptivos y las ideas luego las trasladan a otros entornos. ¿Y qué es lo que yo estaba trabajando en la oficina olímpica? ¿Qué es lo que nos trasladan algunas personas, vecinos? Nos enseñan fotos aéreas y dice, ¿ves? Esto dicen que es una zona degradada. Dicen que es una zona de antiguas extracciones de sepiolita. Es verdad. Pero, ¿veis esto? Esto es verde. ¿Veis esto? Estos son caminos. Por aquí la gente pasea el perro. Por aquí la gente monta bicicleta. Sí, es cutre, pero funciona. Y lo utiliza la gente del entorno. Inmediatamente nosotros trasladamos esto a los que estaban haciendo en urbanismo, los que estaban planteándose cómo diseñar eso. Ese es el primer input. Son receptivos. Pero luego hay un segundo input, simplificando mucho, que es 2 años antes se había aprobado un instrumento que puede ser muy útil,
que es el Convenio de Florencia del Paisaje del año 2002, desde el Consejo de Europa, donde insisten mucho en la caracterización paisajística desde la percepción colectiva. Bueno, es una llamada a la inteligencia colectiva desde el punto de vista del paisaje. Y los arquitectos estaban desarrollando un parque, pensando en la funcionalidad de la gente, pero un parque preciosista, muy basado en Quercus, muy basado en que desde los aviones, cuando llegara el otoño, apreciaran unos contrastes cromáticos. ¿Y qué es lo que les trasladamos de ideas que nos iban llegando a su vez a nosotros? Le trasladamos, es decir, no, convirtámoslo esto en algo en sí mismo ejemplar y replicable. Es decir, estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, hagamos una dehesa, pongamos pinos piñoneros, pongamos encinas, lo que es la casa de campo. Hagamos algo equivalente a esto, que es una dehesa. En ese momento, además, había un input interesante que era todo el mundo vinculado a las cañadas y se vio la posibilidad de conectar las cañadas, se vio la posibilidad de que incluso esas ovejas que vienen a Madrid pues fueran allí y se aceptó. Se aceptó. En un principio, los paisajistas lo veían como una complicación para su trabajo, pero inmediatamente les estimuló y les gustó la idea y empezaron a diseñar y a desarrollar su actividad de paisajistas. Es muy importante, aquí aparecían los Landscape Architect antes, ¿no? Vieron, por ejemplo, las posibilidades de las frondosas para marcar caminos, de manera que en unos espacios grandes es importante guiarte para saber por dónde ir, pues como los arroyos que hay en los paisajes de nuestro entorno, que tú sabes por dónde va el arroyo o el reguero porque hay chopos, ¿no? O árboles de... O sea, que ellos empezaron a ver el concepto y prosperó. Tuvo éxito, generó bastante aceptación. Y luego, en el año 2005, aquí hay un par de links de noticias, pues por problemas presupuestarios se decidió que este proyecto no podía continuar. Yo creo que era un proyecto que no era caro. En todo caso, este proyecto requería, si se hubiera desarrollado, un nivel de intermediación social enorme, por muchas circunstancias, incluidas las del vivero. Se hizo un contrato con cláusulas verdes de contratación, donde se da mucha importancia a que las primeras certificaciones de obra se destinaran al acopio de vivero, no a acopio de material ni nada por el estilo. Es decir, un año de certificaciones de obras para los plantones, ¿no? Por ejemplo, los plantones que deberían ser en proximidad y que pueden ser también una labor de empresa social, ¿no? Pero el aspecto de intermediación y de innovación social, que hay varias opciones, hay una que tiene que ver con las cañadas. En Madrid, como otras tantas ciudades, mantiene más o menos la red de cañadas, esos espacios, esos huecos. Son, así los veíamos, como las estatuas de Chillida, es decir, el contenido es el hueco, el contenido es el espacio, ese es el tesoro, ¿no? En un momento en el que desde una candidatura olímpica se tiene que trasladar un mensaje respecto al deporte de la gente, que es lo más importante, veíamos alguien en la oficina. Por estas oficinas siempre hay mensajes contradictorios y hay distintas almas. Estoy hablando de una de las almas que había ahí. Defendíamos y queríamos generar una cierta ejemplaridad en que las cañadas se vieran como el mejor polideportivo, el que no requiere mantenimiento, luz, etcétera, el que conecta lo que se llama la ruta del colesterol en muchos pueblos, y había un ejemplo buenísimo en Madrid para tomarlo en términos de réplica, que es la senda real, el GR 124. El camino que sale de la iglesia de Santiago, prácticamente del Palacio Real, y que por la avenida de Valladolid, en paralelo a la conexión a la M30, va por la M30 sorteando infraestructuras, paralelo al Manzanares siempre, buscando el Manzanares. Esto lo promovió Ecologistas en Acción en el año 99-2000. Consiguió una proposición no de ley de Izquierda Unida que la apoyaron todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid en el 2000, instando a que las administraciones trabajaran de común. Y se ha conseguido mucho. Luego se ha hecho la senda de las Merinas y esos dos casos eran ejemplos perfectos para vincularlos al proyecto olímpico y a la dehesa. La idea de la dehesa tiene mucho que ver con ese Lower Lee Valley y con esa reivindicación de las zonas supuestamente degradadas y que se dan por perdidas. Con esta historia termino, porque la tercera es la mesa de movilidad, pero me he ido mucho de tiempo y yo creo que no voy a hablar de la mesa de movilidad. Lo dejo aquí en la dinámica de la dehesa olímpica y de las cañadas olímpicas, no olímpico muy entre comillas, en conexión
con lo que está siendo ahora mismo la experiencia de la Legacy Corporation y los grupos sociales innovadores que están reinventando totalmente el planteamiento de la zona donde está el anillo y el Espacio Olímpico de Londres 2012. Muchas gracias.